Recientemente pudimos recordar la participación cubana en la Segunda Guerra Mundial gracias a la entrevista concedida por nuestro presidente al espacio televisivo Mesa Redonda desde los estudios de RT en Moscú. Muchos años antes, el profesor Jorge Alonso Padilla escribió el libro Un soplo en el polvo del tiempo junto con Raúl Enrique García Riverón, una apasionante historia que debió darse a conocer hace mucho tiempo. Hoy tenemos el honor, el placer de tener a Padilla aquí entre los invitados de nuestra revista de este 9 de mayo. Qué gusto, director, y un rostro muy conocido en nuestros medios. Bueno, buenos días, y para mí es un placer tremendo estar aquí junto contigo. Igualmente, lo propio, el placer es recíproco. Profesor, ¿cómo surge la idea de este libro? Cuéntenos. Bueno, hija, imagínate que nosotros Raúl y yo estábamos en estudio cinematográfico de la FARC y bueno, se nos aparece Raúl con la idea de que Nelly Álvarez, que es una de las cubanas que pasó la guerra allá y que ella llega a partir de España cuando evacúan a los niños españoles hacia la Unión Soviética tras la Guerra Civil Española. Y ella se apareció en la embajada cubana allá diciendo que ella era cubana y después viene a vivir a Cuba. Y entonces Raúl la conocía porque el papá de Raúl había sido embajador cubano allá en la Unión Soviética, y a partir de ahí es que surge la idea de hacer primero un documental con ella, pero ella estaba negada. Ella no quería, y a partir de ahí entonces establecimos contacto a través de ella con otros hispanosoviéticos que sabían un poco más de la historia de Aldo. Ahí surge el nombre de Aldo Vivó. Ni siquiera todavía es de Enrique Vilar. El primer nombre que surge es el de Aldo Vivó. Ahí quería llegar. Cuéntenos un poco entonces, sobre esos cubanos, quiénes fueron que estuvieron en esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, ellos eran hijos de dirigentes comunistas y obreros en los años 30, que además con Machado en el poder, aquello era realmente imposible, aquellos niños no podían salir a estudiar, en fin, todas estas cosas. Y en la Unión Soviética se empieza a perfilar por la Internacional Comunista la creación de una escuela internacional para tener allí o llevar hacia allí a los hijos de los dirigentes comunistas que estaban en todo el mundo en una situación que no podían ir a clase, en fin, y formarlos allí. El primero que se decide enviar, porque era una sola plaza, es a Enrique Vilar, que sale para allá en el año 32. Y después, bueno, Enrique era hijo de César Vilar, que era el que conducía en aquel momento la CNOC, ya la Central Obrera de Cuba. Y después entonces, en el año 34 sale Aldo Vivó, y en el 35 su hermano Jorge Vivó. Ellos van para las escuelas, incluso cuando Enrique llega allá todavía no se había fundado la escuela. Él es recibido por Tina Modotti, que ya en ese entonces estaba al frente en la Internacional Comunista, y entonces a partir de cuando ya se inaugura la escuela, pues entonces ya él va para la escuela. Y después, bueno, llega Aldo y llega Jorge. ¿Qué pasa? Que después entran los cubanos que vienen de España, que eran de una sola familia, los Álvarez, que era Everardo, que también lucha en la contienda, y Nelly y Vicenta, que entonces ya se forman las escuelas de los españoles, porque hasta ese momento no había profesores de español. O sea, incluso Enrique pierde el español, deja de hablar el español ya cuando incluso el padre va
de allá a la Internacional Comunista y va a ver a Enrique. Enrique ya no hablaba español. Y realmente le costó mucho trabajo adaptarse a la convivencia con los españoles porque ya estaba habituado a eso. Y bueno, ese fue el primer momento. Qué bien, qué interesante. Me gustaría que nos comentara, Padilla, qué fue lo que más le impactó durante este proceso de investigación. Bueno, a ver, el impacto es casi a diario, porque con cada avance en la investigación, pues era un impacto nuevo. Primero fue en la Biblioteca Nacional un referencista de la biblioteca que había sido militante del Partido Socialista Popular, y cuando le hablamos de este tema, nos dijo, esa es una historia que hace tiempo debía de ser contada. Es que no se conoce, se habla muy poco de eso. Exactamente, fue Lamentablemente. una historia muy silenciada, e incluso nosotros terminamos el libro que inicialmente iba a ser una serie de televisión, era algo que nosotros pretendíamos hacer, y después, bueno, no se pudo hacer. Pero se puede hacer, ¿verdad? Sí, se pudiera hacer, pero bueno. Sería muy bueno. Realmente sería muy bueno, pero después entonces cuando ya vimos que no se podía hacer, entonces convertimos esto en un libro, dije, esto no se puede perder, esto hay que conocerlo. Y en el año 86, 1986, nosotros lo presentamos en el concurso 26 de julio de la FARC y ganó una mención. Sin embargo, hasta el año 2023 no se pudo reeditar. No se pudo editar. Realmente no había posibilidades de hacerlo. Finalmente lo logramos con mucho trabajo y fue una investigación también muy llena de obstáculos por todas partes. Por eso te digo que fue un impacto. Cada vez que nosotros avanzábamos en algo, pues lógicamente era un impacto favorable. Desde entrevistarnos con Lolo de la Torriente, que jugó un papel tremendo con su colegio y con toda esta actividad que tenía dentro del Partido Comunista en aquel entonces. Y eso fue también un impacto llegar a casa de los Vilar, que nos abrieran las puertas, que nos contaran toda esa historia. Realmente era un impacto diario. Y una experiencia inolvidable. Y allá en la Unión Soviética también fue un impacto tremendo porque en Niska Dubrovka, que fue un primer combate donde estuvo Aldo, donde aparentemente había muerto, y incluso en ese lugar, en el cementerio de ahí, hay una tarja que habla de Aldo. Sin embargo, después nosotros encontramos evidencias de que Aldo no había muerto ahí, porque apareció en otros lugares con otras tareas que tenía dentro del ejército. Porque tengo entendido que uno sobrevivió, ¿no? Los hermanos creo que fueron los que no sobrevivieron. Jorge fue el que sobrevivió. Ajá. Everardo también sobrevivió. Everardo también luchó en Leningrado y en una trinchera, qué sé yo, bueno, pues ahí se le congelaron los pies y lo tuvieron que operar, le tuvieron que cortar las puntas de los dedos y ya de ahí lo mandaron para la retaguardia, ya no pudo seguir combatiendo. Y a Jorge también realmente lo llevaron para la retaguardia y sobrevivió. Pero en el caso de Aldo hay evidencias después de haber estado al frente del trabajo político contra la brigada que tenían de los fascistas, se llamaba la Compañía Azul, que Franco había mandado con combatientes españoles a favor del fascismo, a favor de los alemanes, y a partir de ahí pues entonces se logró que con la acción de Aldo, con todo lo que él hacía, toda la propaganda que hacía, se lograba que muchos españoles se pasaran al bando de los soviéticos. O sea que fue muy, muy interesante. Después él aparece en otro lugar y se supone que va a cumplir una misión especial a los pantanos del Siniavino, ahí mismo cerca de Leningrado, y que eran
misiones de exploración muy peligrosas y aparentemente ahí es donde muere. Donde pierde la vida. ¿En qué lugares de Cuba, Padilla, y del mundo se rinde tributo a esta historia y personajes que unen a Cuba y que también a la antigua Unión Soviética? ¿Cuál es la importancia, digamos, de conocer y dar a conocer a estas nuevas generaciones historias? Bueno, lo más importante es que se conozca la historia. Lo más importante es que se vea que fue una acción voluntaria, no solo de Aldo, de Enrique, de Jorge, de Berardo, sino de incluso todos los muchachos que estaban, españoles y de otras nacionalidades que estaban en la Unión Soviética, sobre todo en Leningrado, porque los mayorcitos fueron llevados para Leningrado a los institutos tecnológicos, a formarse en los institutos tecnológicos. Allí los coge el cerco de Leningrado y todos tratan de inscribirse para combatir. O sea que hay una voluntariedad por parte de todos ellos, y lo mismo ocurre con Enrique. Enrique tuvo otra formación. Enrique se hace oficial del Ejército Rojo, estudia en la escuela de francotiradores, después sirve como profesor de francotiradores. Así que tuvo una preparación militar. Tuvo una preparación militar y entonces es llamado a filas, cosa que él estaba loco por ir a la guerra. Ya en diciembre del 44, hay una foto incluso que es la última foto de Enrique, que es una foto preciosa. Uniformado. Sí, ya uniformado, con sus amistades de Dimitrov, porque ahí él vivió en Dimitrov, tuvo una novia ahí en Dimitrov, en fin, todas esas cosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos a ellos y de incluso de conocer a la mamá rusa de Enrique. Qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias, Padilla, por sus historias, por acercarnos a esta interesante experiencia y compartirlas hoy con nosotros. Gracias, Padilla, muchísimas gracias a propósito de este nuevo aniversario de la victoria contra el fascismo.